Bueno, pues vamos ahora de una forma un poquito más sosegada a analizar las últimas novedades del caso Negreira y qué implicación tienen para el Barça. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, con toda la actualidad que se generó, ¿no? En las últimas semanas, con, bueno, pues el Madrid jugándose, ¿no? El pase a la final, con la despedida de Xavi, con la renovación o no de algunos jugadores del Madrid, con la despedida de Kroos, pasó un poco por alto, ¿no? El asunto Barça-Negreira, que tuvo novedades, ha tenido dos novedades, digamos que se derivan, ¿no? Se sustancian de decisiones de la audiencia provincial y yo las comenté en su momento, pero quizás, bueno, pues hacía falta una reflexión un poco más sosegada para que entendáis qué consecuencias, ¿no? Pueden tener esas novedades. No deja de ser, bueno, pues algo en lo cual, bueno, la desinformación es continua y de hecho, bueno, pues yo viendo las reacciones en redes sociales de bastantes culés, bueno, pues uno llega a la conclusión de que realmente no han comprendido todavía en lo que se ha metido su club, en lo que está metido y en que, pese a que ha habido alguna novedad que pueda ser buena, ¿no? Para, digamos que para los intereses del Barcelona, ni mucho menos estamos hablando del final del caso Barça-Negreira, ¿no? La primera novedad fue el asunto del blanqueo de capitales, ¿no? La audiencia provincial considera que no está justificada una pieza separada del blanqueo de capitales en el caso Negreira. Era algo que había solicitado el juez Aguirre en su instrucción, dado que el blanqueo de capitales es un delito pues, bastante más tedioso de investigar, que puede llevar mucho tiempo y que podía retrasar el resto de investigaciones, ¿no? Sobre otros delitos. Es por eso por lo que solicitó, ¿no? O, bueno, o decidió que hubiese una pieza separada para analizar el blanqueo de capitales, algo que recurrió el Barça y algunos de los investigados en relación a ese posible delito y que la audiencia provincial finalmente ha considerado que no entiende que haya evidencias sobre blanqueo de capitales. Esto ya os digo, ¿no? Por parte de alguna prensa y por parte de algunos culés se interpretó de una forma pues, muy positiva, ¿no? Como el Barça gana una batalla judicial, ¿no? Y realmente, como casi todo en la vida, tiene pues una parte positiva y una parte negativa para el Barcelona, ¿no? Es verdad que el Barça solicitó que el blanqueo de capitales se dejase de investigar al entender que no concurría en los hechos que lo determinan, ¿no? Y también es cierto que desde las esferas culés, desde el entorno, pues una de las posibles coartadas a los pagos a Negreira, bueno, pues estaba diciendo que era precisamente blanquear capital, es decir, que ese dinero volviese al club de alguna manera o a personas, ¿no? Que pertenecían al club y que eso explicaría los pagos a Negreira, ¿no? De alguna forma nos vendían que el Barcelona había sido tan absurdo y además durante 4 directivas diferentes, que no tenían especial relación entre muchas de ellas, de utilizar como testaferro, pues, a una persona como el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que se podría confundir con precisamente con corrupción arbitral, ¿no? Em, el Barça, insisto, judicialmente manejaba, ¿no? La opción de que ese delito no se investigase, pero al mismo tiempo, públicamente, ya os digo, ¿no? Se filtraba un poco, bueno, pues esto es que se hacía para que el dinero volviese a algunos directivos y eso es lo que hay que investigar realmente. El hecho de que se haya desestimado esta causa por parte de la audiencia provincial, bueno, pues en mi opinión le quita una de las posibles salidas airosas que tenía el Barcelona como club. Es decir, si tras toda la investigación se concluyese que la única evidencia es que esto se hacía para sustraer dinero del Barcelona y que volviese a algunos directivos, la causa de la corrupción deportiva podría, digamos que quedar no empañada, sino sustituida por esa motivación económica, ¿no? De alguna manera, el blanqueo de capitales lo que podría dar a entender, en caso de que hubiese sido investigado, es que la causa no era deportiva, no era buscar ventajas deportivas, sino que se estaba buscando un testaferro muy inoportuno que hiciese volver el dinero al club, ¿no? De otra forma, insisto, a personas pertenecientes al club.
el hecho de que ya no se vaya a investigar, el hecho de que el Barça ya no vaya a resultar condenado por blanqueo de capitales, hombre, judicialmente es bueno porque es un delito menos que te puede caer, ¿no? Y también a los investigados por este delito, pero de cara a ese mensaje, ¿no? De cara a esa propaganda, desde luego es muy perjudicial, ¿no? Es cierto que mucha gente no llega a este nivel de análisis que a mí me parece tan simple y que considera indiscutiblemente bueno pues que el Barça no esté investigado por blanqueo de capitales, pero es más complejo el asunto, ¿no? Era una de las posibles salidas airosas, porque todos estamos de acuerdo en que si el Barça, si se demostrase que el Barça hacía eso únicamente para robarle dinero a su propio club, ¿no? Y que se enriqueciesen algunos directivos, bueno, pues tendríamos que pensar que eran sumamente torpes, pero sus triunfos, ¿no? La legitimidad de sus triunfos no estaría tan en entredicho, ¿no? Porque Negreira, en todo caso, habría sido un colaborador necesario para robar al club, pero no para favorecerle arbitralmente. Ya digo que esta tesis no, vamos, no se la creía, yo creo que ni, vamos, ni Gaspar, ni el propio Gaspar, pero era una posible salida que tenían. La segunda novedad es un poco más compleja, ¿no? Aunque yo he hecho muchos esfuerzos por tratar de explicároslas, ¿vale? El Barça ya no va a ser juzgado por cohecho y por tanto Laporta ya no va a ser tampoco juzgado, ya no va a ser investigado por cohecho, que era por el único delito que por el que se le podía investigar. Recordemos que el delito de corrupción deportiva justo aparece en el Código Penal cuando Laporta deja de ser presidente. Lo que había hecho Laporta era coincidente con lo que se está investigando del delito de corrupción deportiva, pero como no existía ese delito todavía, bueno, pues ya no puede ser investigado. Para Laporta, indiscutiblemente es una gran noticia, porque ya deja de estar investigado. También tiene esto una contrapartida negativa. Laporta sí comparecerá como testigo, ya no como investigado, y por lo tanto estará obligado a decir la verdad. Lo cual es curioso, pero podría llegar a perjudicar incluso pues, al Barcelona. Si tú vas como investigado, puedes mentir. Si tú vas como testigo, estás obligado a decir la verdad. Y a mí me parece este un matiz, bueno, pues con cierta importancia, ¿no? Al margen de eso, y os lo expliqué en numerosas ocasiones, no cabía corrupción deportiva y cohecho, ¿vale? En algún momento, la audiencia provincial iba a tener que decantarse por uno de los dos. El juez Aguirre, instructor del causo, se decantaba por cohecho, por entender que Negreira, a efectos penales, podía ser considerado un funcionario público. Para argumentar eso, aportó, entre otras cosas, jurisprudencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un caso muy similar de la Federación Italiana. La audiencia provincial ha decidido desechar la condición de Negreira como funcionario público a efectos penales y, por tanto, se ha decantado por el otro delito, por el de corrupción deportiva, que en ningún caso ha decaído. Pero es que era uno u otro, o corrupción deportiva o cohecho, no cabían los dos. O Negreira era funcionario público a efectos penales o no lo era. No iban a convivir los dos, no iban a llegar al juicio oral los dos delitos, ¿no? O al menos no estaba previsto que fuese así, ¿no? Porque básicamente son incompatibles, porque son delitos que dependen del sujeto, ¿no? Del sujeto que comete el delito, ¿no? Si es un funcionario público, cohecho; si no es un funcionario público, corrupción deportiva. Por tanto, persiste la corrupción deportiva y además tenemos, de momento, la constancia de que tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial como el juez Aguirre ven que este delito se ha podido cometer. Por lo tanto, en ese aspecto no es una buena noticia para el Barcelona, ni debería ser algo celebrado con excesiva euforia, ¿no? Más allá de que, oye, o sea, mi club le pillan pagando durante tantos años al vicepresidente de los árbitros, yo me sentiría tan avergonzado que en ningún caso celebraría con euforia, ¿no?, las victorias judiciales. Al margen de eso, sí que hay que reconocer que el delito de cohecho era un delito más fácil de probar por parte de Fiscalía, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es un delito que se perfecciona con el pago. Únicamente hace falta demostrar el pago, que está más que acreditado, para que se perfeccione este delito. Es decir, pagarle a un funcionario público implica cohecho, automáticamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, siempre se entiende que es con la intención, ¿no?, de, de que haga una serie de cosas, ¿no?, o deje de hacer una serie de cosas en tu beneficio.
En el caso de la corrupción deportiva también estamos hablando de un delito de actividad, ¿no? También hablamos de un delito de actividad en el que el perfeccionamiento llega con el pago, con la intención de influir en los resultados, ¿no? Pero la carga probatoria es algo mayor que en el cohecho. Por esto es una buena noticia para el Barcelona, no tan buena para los que entendemos que el Barcelona tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Lo que ha ocurrido, pero, pero no es una noticia como para celebrar, insisto, no es una noticia como para decir hemos vencido, no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? También he leído por ahí que ahora, para condenar al Barça por corrupción deportiva, va a haber que demostrar que el dinero llegaba finalmente a los árbitros. No, es falso, es falso. Basta, ¿no?, con que quede acreditada de una manera, bueno, pues indiciaria fuerte, evidentemente, que la intención del Barça pagando al vicepresidente de los árbitros es la misma que manifestó el propio Negreira ante la agencia tributaria, es decir, que no se tomasen decisiones en su contra, ¿no? Basta con acreditar eso. Recuerdo otra cosa, el Barça también está investigado, el Barça y algunas de las personas implicadas en otros 2 delitos. Administración desleal, que eso tiene que ver con la gestión del propio club, y falsedad documental, por el tema de las facturas, ¿no? Y todo esto. Entonces, todavía queda mucha tela que cortar en este asunto, es lo que quería recordar con este vídeo. Y bueno, lo seguiré comentando con abogados, traeré a invitados aquí, ¿no?, que van a dar una explicación más detallada de la que yo os he dado, pero creo que como resumen está bastante bien, ¿no?, para saber en qué punto estamos del caso y por qué, bueno, pues hay poco que celebrar por parte del Barcelona. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.